Bueno, entonces para este demo vamos a montar un proceso de casos prejurídicos. Entonces, ¿qué pasos va a tener? Identificación y análisis del caso, en donde vamos a reunir los datos del deudor y los detalles de la deuda. La parte de notificación, la parte de negociación, en donde vamos a reunir el tipo de acuerdo al que se llegó, los montos y plazos acordados y el responsable del acuerdo. Seguimiento y gestión de pagos. Y por último, si es el caso, pues escalamiento a proceso jurídico, en donde vamos a reunir esta información y vamos a montar todo esto en el sistema de Loopcore. Bueno, entonces vamos a crear el proceso desde cero y le vamos a llamar casos jurídicos y le vamos a poner tablero para la gestión de casos prejurídicos y vamos a configurarlo con los pasos que hemos mencionado. Entonces el primero es el de identificación, ¿cierto? Identificación y análisis. El segundo es notificación deudor. El tercero, digámosle, negociación y acuerdos. Y lo ponemos aquí de tercero, negociación y acuerdos. Después sigue seguimiento y gestión. Y después sigue finalizado con éxito o si no, escalamiento. Y escalamiento también es un paso final, solo que es un tipo, hay dos pasos que son pasos finales, finalizado con éxito o escalamiento, que es, digamos que en este punto podríamos configurar para que la orden de trabajo pase a otra área que se encarga de los cobros jurídicos. Bueno, entonces ya que tenemos el proceso aquí montado, con estos pasos que definimos, ahora lo que sigue es montar el modelo de datos, es decir, la información que van a contener cada una de las tarjetas, cada uno de los casos prejurídicos que tengamos en este tablero. Entonces vamos a configurar el ítem. Y lo primero que en mi caso me gusta hacer es crear los grupos. Entonces el primer grupo se va a llamar información deudor. Y lo llamo grupo precisamente porque aquí van a estar reunidas los diferentes componentes de la información del deudor, que en este caso es el nombre, la identificación, la dirección y el contacto, digamos, la información de contacto en general. El siguiente grupo puede ser esto, tal vez información de notificación. Vamos a decir que otra pieza de información se llama información de acuerdos. Y pues esta información puede existir o no existir dependiendo de si efectivamente se llegó a un acuerdo. Y creo que esencialmente digamos que esos son los grupos de información. Sobre la marcha, si nos damos cuenta que se necesitan otros, pues entonces los vamos a ir agregando. Por ahora en la información del deudor quiero poner un campo de tipo texto que se llame nombre eh, deudor, del deudor. Y vamos a decir que es un campo de tipo texto. Vamos a ponerle el nombre del deudor como título. En la información de notificación vamos a poner también un solo campo que se llame evidencias. Y digamos, la idea es que soporte todos los archivos que corresponden a las evidencias de que se le notificó al cliente. Y en la información de acuerdos también vamos a poner una cosa que se llame documentos de acuerdos y vamos a decir que se pueden agregar múltiples archivos a este campo y en la información adicional podemos explicar. Esto corresponde a la traza documental que respalde los acuerdos con el deudor. ¿Listo? Entonces, si guardamos esta información, yo sé que es una información básica y seguramente en un caso real va a tener mucha más, pero para efectos de la demostración podemos decir que esa información es suficiente. Entonces, el nombre del deudor, vamos a poner aquí Henry Herrera. Y cuando vemos la tarjeta de Henry Herrera, aquí vamos a poder ver, digamos que el modelo de datos de información que acabamos de montar. Algo que también quiero agregar acá y es en la información de los acuerdos. Vamos a agregar una categoría que se llame estado del acuerdo y aquí las opciones le vamos a decir activo, cumplido, incumplido. Sencillamente esos serían los datos y con eso quiero completar el modelo de datos para que cuando yo mire la tarjeta de la deuda que tiene Henry Herrera pueda ver adicional a los documentos en donde pueda también seleccionar el tipo de acuerdo cuando ya haya uno y el estado del acuerdo.
Entonces, esto es un modelo muy sencillo, ahorita lo voy a completar y ya miramos la siguiente parte del ejemplo. Listo, entonces ya completamos un poco más el modelo de datos, la información del deudor pues ya tiene nombre, tipo de documento, documento y dirección, agregué el monto de la deuda en información de la deuda y digamos que el resto de campos ya los conocíamos. Entonces, lo siguiente para arrancar quizá es hacer un cargue masivo de la información que yo ya tengo andando actualmente en mi operación. Eso lo hacemos aquí con importar registros. Se pueden descargar una plantilla. En este caso, pues ya yo lo llené en este masivo sobre jurídico y entonces digamos que yo tengo estos 20 deudores y tengo ya la información de lo que nos deben, la dirección, el documento y el tipo de documento y entonces vamos a montar esa información en el sistema. Entonces voy a seleccionar la plantilla que yo ya previamente llené. Validamos que la información esté cumpliendo los formatos y si todo sale bien entonces le damos a importar. Lo que sigue acá es que toda la información va a quedar cargada y a partir de este momento ya lo que tenemos que empezar a hacer es operar estas deudas para que vayan pasando por los diferentes pasos del funnel, pero antes de eso vamos a montar unas automatizaciones para que se asigne la tarjeta automáticamente y otra para que la información cuando el proceso termina en escalamiento se vaya al tablero de procesos jurídicos. Entonces vamos a simular esas dos cosas. Listo, entonces antes de activar el funnel vamos a montar las automatizaciones. En este caso ya tenía un correo montado y básicamente es un correo de notificación de la deuda. Esto se puede refinar muchísimo más, pero por ahora para el ejemplo con ese correo básico está bien. Y vamos a decir que cuando se envía notificación también vamos a asignar un responsable de ese proceso de cobro. Entonces vamos a decir que por carga de trabajo le vamos a asignar a los abogados basado en un criterio de carga de trabajo en donde la persona que tenga menos tarjetas o menos casos asociados va a ser la que recibe la siguiente tarjeta, por un lado. Y por el otro lado, en el paso final de escalamiento, vamos a decir que cuando una tarjeta entra al escalamiento, por favor envíe la información a casos jurídicos en el paso de identificación y análisis y mapee la información de esta manera. En este caso yo creo un modelo de datos que se parece mucho, pero también podría ser que lo que aquí se llama deudor allá se llama demandado, por ejemplo. Listo, entonces ya puestas las automatizaciones podemos activar el funnel. Aquí puse ya moví dos tarjetas para que se ilustrara la manera como diferentes tarjetas van siendo asignadas a diferentes miembros del equipo. Ahora vamos a mirar qué pasa cuando movemos la de Carlos Ramírez y dos cosas deben suceder. Por un lado, debo recibir una notificación. La persona debe recibir un correo notificándole sobre la deuda y por el otro lado, la tarjeta debe ser asignada a un miembro del equipo. En este caso fue asignado a Juan Flores y pues digamos que Juan Flores ya como asignado tiene toda la información necesaria para seguir trabajando el caso. Supongamos ahora que la tarjeta digamos que se sigue moviendo por las diferentes partes del funnel. Por último, digamos que por alguna razón la persona dejó de pagar y ya debemos escalar este caso. Entonces, eso lo que va a generar es que en casos jurídicos nazca una tarjeta Carlos Ramírez que se creó a partir de una automatización, ¿cierto? Y que básicamente da inicio para las personas encargadas del caso jurídico de este caso en particular que se escaló desde casos prejurídicos. Y esa es la forma como diferentes funnels de diferentes áreas o grupos de trabajo también pueden quedar conectados a través de las automatizaciones del sistema. Y eso sería todo. Recuerden que este es uno de los muchos casos de uso que podemos implementar en la plataforma. Si ustedes tienen procesos especializados parecidos al que acabo de escribir o incluso procesos de otra naturaleza, lo más posible es que podamos implementarlos, integrarlos y agregarlos dentro de nuestra herramienta. Mil gracias por su atención.